La evitación experiencial es algo muy frecuente en el TOC, también en la fobia social, en la agorafobia o también, por supuesto, en las fobias específicas. Y consiste simplemente en que la persona evita exponerse a estímulos, a lugares o a situaciones que piensa que pueden desencadenarle elevados niveles de ansiedad. Por ejemplo, si una persona con TOC sabe que si toca tal superficie o se sienta en tal sitio, percibirá que se siente contaminada y le aparecerá ansiedad, aprende a evitar tocar esa superficie o a evitar sentarse en tal sitio precisamente para evitar que le aparezca la ansiedad. Pues exactamente lo mismo sucede en la fobia social. Si alguien con fobia social está en una fiesta y hay una persona que le gusta mucho, la persona puede tener el deseo de acercarse a hablar con esa persona, pero como sabe que si se acerca a hablar con esa persona le aparecerá una ansiedad terrible, pues evita hacerlo para de ese modo no exponerse a un posible rechazo. No lo hace precisamente para evitar la aparición de ansiedad y que cesen todos los pensamientos de potencial rechazo que son los que le están generando esa ansiedad. El problema con los mecanismos de evitación experiencial es que suelen normalmente llevar un coste personal muy elevado a nivel de calidad de vida, de experiencias y en definitiva de libertad personal. En el primer ejemplo, la persona podría renunciar a trabajos o viajes para poder evitar tener que sentarse en el asiento del autobús, puesto que eso le haría sentir contaminado o sucio y le generaría mucha ansiedad. Es un ejemplo, pero hay muchos más. En el segundo ejemplo que he puesto, la persona puede tener problemas para encontrar pareja o para hacer nuevos amigos, y el problema es que los comportamientos de evitación experiencial suelen cronificarse si la persona no hace un esfuerzo por conseguir expandir su zona de confort emocional y solucionar ese problema de evitación experiencial. La persona se acostumbra a responder siempre evitando esas experiencias que ella interpreta que podrían generarle mucha ansiedad, de modo que las consecuencias de elegir siempre el evitar esas experiencias se va cronificando y termina siendo parte del problema, del mismo modo que sucede con los actos compulsivos. Cuando más se repite ese comportamiento de evitación, más se refuerza, más se cronifica y se convierte en un comportamiento habitual en la vida de esa persona. Y exactamente lo mismo sucede con los actos compulsivos del TOC. Cuanto más se repiten, más se refuerza esa conducta de tener que hacer actos compulsivos. ¿Cuál es la diferencia entre actos compulsivos y evitación experiencial? Pues es muy fácil de entender. Los actos compulsivos son cosas que uno hace para reducir o eliminar la ansiedad o evitar que aparezca. Y la evitación experiencial son cosas que uno evita hacer para prevenir la aparición o la intensificación de la ansiedad. En el TOC hay tanto actos compulsivos como mecanismos de evitación experiencial. Obviamente no en todas las personas con TOC. En general suelen ser más habituales los actos compulsivos que los comportamientos de evitación experiencial, pero hay muchísimas personas que presentan los dos. Entonces, la pregunta clave en este punto es: ¿qué es lo que hay que trabajar concretamente para poder superar los comportamientos de evitación experiencial? En primer lugar, hay que encontrar una terapia que sea adecuada al problema de cada persona. Hay cosas que son universales, es decir, que funcionan para todos los trastornos que he comentado, como el TOC, la fobia social, la agorafobia, las fobias específicas. Por ejemplo, la terapia de exposición con prevención de respuesta está indicada para todos los comportamientos de evitación experiencial independientemente de su causa. Si se hace terapia de exposición con prevención de respuesta
de forma correcta y durante suficiente tiempo, es muy probable que ese comportamiento de evitación experiencial se supere totalmente, o como mínimo que haya un cambio muy notable a nivel de la ampliación de la zona de confort emocional de esa persona. Es una terapia muy eficaz, eso sí, siempre y cuando la persona no la abandone antes de ver resultados. Porque en la práctica, por desgracia, hay un porcentaje de abandono relativamente elevado en las personas que se someten a esta terapia. ¿Por qué? Pues porque muchas personas se sienten incapaces de forzarse a tener que exponerse a niveles tan elevados de ansiedad. Pero de entrada, la terapia más apropiada para cualquier comportamiento de evitación experiencial es la terapia de exposición con prevención de respuesta. También es muy probable que haya una mejoría si la persona consigue alcanzar de forma práctica la difusión cognitiva de aquellos pensamientos que son responsables de la evitación experiencial. En otras palabras, si uno consigue dejar de creer las historias negativas que le cuentan sus pensamientos. Y lo mismo puedo decir respecto a hacer un trabajo de identificar y cambiar creencias limitantes o creencias problemáticas que puedan estar detrás de ese miedo que la persona tiene a exponerse a determinadas situaciones. Pero en el caso de la difusión cognitiva y de ese trabajo de cambio de creencias, la mejoría que uno encuentra ya no es tan uniforme para todos los trastornos, al menos no tanto como en la terapia de exposición con prevención de respuesta. De hecho, a mí concretamente me resultó bastante más difícil conseguir superar totalmente la fobia social que conseguir superar el TOC. Pero lo que quiero decir es que la terapia de exposición con prevención de respuesta está indicada en cualquier caso, es decir, en cualquier tipo de comportamiento de evitación experiencial, independientemente de cuál sea su causa. Y también se aplica siempre del mismo modo. De hecho, en YouTube puedes encontrar muchos vídeos en los que te explica cómo puedes comenzar a aplicarla por ti mismo de un modo sencillo. Y otra cosa que quiero comentar a modo de consejo final es que tus pensamientos no te obligan a nada ni te impiden enfrentarte a nada. Obviamente me refiero en el contexto de situaciones propias de la evitación experiencial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, aunque tus pensamientos te digan que es mejor no exponerte a una determinada situación porque si lo haces te aparecerá muchísima ansiedad, como por ejemplo en esos ejemplos que he puesto al principio del vídeo, a pesar de esos pensamientos y a pesar de que te aparezca ansiedad, tú puedes enfrentarte a esa situación, aunque te genere ansiedad y aunque te genere pensamientos negativos. Tu acción puede ser contraria a lo que tus pensamientos o tu ansiedad te dicen que hagas. De hecho, ese es el principio de la terapia de exposición con prevención de respuesta. Y es que ensanchar la zona de confort emocional está muy relacionado con la idea de actuar a pesar del miedo, actuar a pesar de la ansiedad, a pesar de todos los pensamientos negativos y catastrofistas. La ansiedad es desagradable, pero no es peligrosa. Es decir, la ansiedad, por muy desagradable que sea, no puede matarte, por lo que en realidad no hay ningún peligro en que comiences a desafiar esos pensamientos negativos que te encierran detrás de esos comportamientos de evitación experiencial. Y recuerda que todo esto que estoy explicando ahora es la base de la terapia de exposición con prevención de respuesta. Y que a medida que tú te expongas más y más a esas situaciones, poco a poco vas a empezar a ver resultados a medio plazo. De forma que tú vas a darte cuenta de que eso que antes te sentías incapaz de enfrentarte, poco a poco empieza a parecerte menos desafiante hasta que llega un punto en el que deja de producirte ansiedad. Y para terminar el vídeo quiero mencionar una frase muy importante, es una frase que a mí me encanta y que dice que el más valiente no es el que menos miedo tiene, sino que el más valiente es el que tiene más miedo de todos,
pero no deja que su miedo le frene. En otras palabras, la valentía es actuar a pesar del miedo y a pesar de la ansiedad que te causa enfrentarte a eso. Consiste en sentir el miedo y la ansiedad y hacerlo a pesar de ello. Es decir, enfrentarte a aquello que te genera miedo a pesar de ese miedo que estás sintiendo. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda y que comiences a ensanchar desde ya tu zona de confort emocional. A medida que lo consigas vas a darte cuenta como poco a poco tu vida comienza a cambiar y cosas maravillosas van a comenzar a suceder en ella. Cosas fascinantes que ahora para ti pueden ser impensables y que te vas a perder si no consigues ensanchar tu zona de confort emocional. Un abrazo.